Hoy voy a hablarles acerca de la nueva integrante en mi flujo de trabajo, la Nikon Z5 II. Voy a hablarles acerca de su ergonomía, su aspecto físico, algunas características internas y la impresión que he obtenido a lo largo de estas casi 2 semanas que he venido usándola. Voy a mostrarles también fotografías y videos que he capturado con ella. Y también voy a hablarles acerca del L-bracket que le conseguí para poder usarla con mis trípodes. Así que este video es acerca de esta cámara y ese L-bracket. No se lo pierdan, eso es lo que viene a continuación. Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Como les decía, voy a hablarles de la Z5 II y vamos a empezar por el L-bracket. Le conseguí este L-bracket Leofoto. Estuve a punto de conseguir un small rig. Yo tengo en la Z8 un small rig que me salió excelente, pero este Leofoto no decepcionó. Los acabados y todo está impecable. Él por debajo trae una llave Bristol y con ella podemos tanto digamos estirar el brazo lateral del L-bracket para poner cómodamente cables si queremos, o si queremos elevar un poco la cámara del trípode cuando estemos haciendo fotografías en modo retrato o videos. Entonces eso se puede estirar como les estoy mostrando acá, zafando con ese tornillito de acá debajo. Y también tiene una ventaja muy chévere, y es que si zafamos estos tornillos del brazo lateral, podemos quitar esta parte del L-bracket y nos queda la cámara pues mucho más fácil para maniobrar tanto en cables de micrófono o lo que sea que tengamos acá instalado, y nos libera un poco para poder usar la pantalla con todo su ángulo recto, porque esta es una de las cosas que digamos tenía dudas al conseguir los L-brackets, tanto el de Small Rig como este de Leofoto, porque pues si se fijan acá ya tiene digamos que un hueco, el L-bracket, y ese hueco es pues para poder usar la pantalla, poder girarla, pero pues si la giramos en el hueco no nos da el ángulo para tenerla del todo recta. Entonces digamos que para mí ese hueco es un poco inútil, pues mejor tenerlo a no tenerlo, pero no es la manera en la que la he venido usando. Estuve probando todas las maneras posibles de cuál era la mejor forma sin tener que quitar el brazo del L-bracket, y definitivamente la mejor forma es dejándolo así tal cual, encerrado, y esto nos da esta posibilidad de voltear la pantalla, no del todo, pero sí de tal manera que vamos a ver todo el encuadre que estemos grabando cuando nos estamos grabando, me refiero. Es decir, cuando tenemos la pantalla volteada. Entonces, esta es la mejor manera de usarlo. Los cables no tienen ningún problema al tener digamos que el bracket sin expandirlo. Los cables vienen acá perfectamente y cabe todo muy bien. Y pues usándolo he descubierto, como les digo, que esta es la mejor manera sin tener la necesidad de quitar la extensión, porque pues quitar y poner cosas cuando uno está como ocupado haciendo, trabajando, cansado, es lo último que uno quiere, y pues de esta manera pues me di cuenta de que no hay necesidad de quitarlo, y eso es digamos que un alivio o una manera de hacerse las cosas más fáciles. Eso en cuanto al L-bracket. Por debajo, bueno, tiene tornillos también de 1/4, 20, pues los típicos para los trípodes. Tiene para una correa de estas que se me va el nombre, creo que son QD, bueno. Y acá es lo mismo, tiene también unos huecos para pues si uno quiere atornillar un trípode o lo que sea. Bellísima este L-bracket. Para sacar la batería uno jala digamos que este gatillo y nos queda libre el espacio para la batería. Entonces pues maravilloso.
si tienen una Z5 II y están pensando en un L bracket, esta es una muy buena opción. El de Small Rig no lo compré porque no, yo lo pedí por eBay porque no había en Amazon y no me llegaba por eBay los que habían disponibles de Small Rig. Entonces pues el de Leofoto fue perfecto y me llegó, se demoró un poquito, pero llegó. Y pues lo que les digo, el acabado está impecable, está divino el del bracket. En cuanto a los aspectos físicos de la cámara, la ergonomía, yo me siento manejando, es como una especie de Z52 en el aspecto físico, pero tiene además un joystick. Digamos que se parecen más los controles a la gama más alta de Nikon. Me encanta, digamos que físicamente es un poquito más pesada que la Z52, pesa con batería 700 gramos y con el bracket y la correa así como la tengo está pesando más o menos 800 gramos, 800 y pico de gramos, entonces pues no está mal. Y otro aspecto físico de ella son las baterías, usa las mismas baterías de mi Z8 y esa fue una de las razones también por la que compré esta cámara y me decidí a tener una de estas. Son las mismas baterías, entonces es una maravilla, ya no tengo que estar digamos que pendiente de unas baterías u otras, sino que tengo mis baterías que me sirven tanto para esta como para esa cámara. Tiene su zapata caliente que pues yo la tengo ya con su taponcito. Tiene el menú de la rueda muy parecido o igual digamos a la Z52. Acá en este menú de la rueda hay unos modos que yo en la Z52 no usaba los usuarios. Acá hay usuario 3, usuario 2, usuario 1. Yo no los usé nunca en la Z52 porque no tuve necesidad de ello con esa cámara. Pero en esta sí que me ha sido muy útil el tema de los usuarios. Les voy a contar acá rápidamente. En el usuario 3 la tengo configurada para fotografía de acción, fotografía rápida, fotografía de aves. En el usuario 2 la tengo configurada para fotografía de paisaje, todo lo que tenga que ver con eso. Y en el usuario 1 la tengo configurada para hacer astrofotografía. Entonces es muy chévere que tenga esta opción. Como les digo, la Z52 también lo tiene. Otro aspecto que tiene físicamente es, bueno, aparte de su ergonomía, que para mi mano es perfecta, y con el bracket, digamos que el bracket me da para el dedo meñique un poco más de agarre, entonces fantástico tener el bracket en esta cámara. Y para mis manos, que son de tamaño mediano, está perfecta. Digamos que es el tamaño ideal para mis manos. Mis manos en la Z8 son un poco cortas porque esa cámara es un poco más robusta, es un poco más grande. Y en esta pues sí es, digamos que el tamaño ideal para mis manos. Y el peso me parece también fantástico. ¿Qué más tiene? Bueno, trae su botón como la Z52 del Profile Picture, que pues yo no uso eso. Ese botón es para cambiar, digamos, en JPGs los filtros con los que podemos hacer fotografías, y Nikon tiene una serie de filtros y hay una especie de cloud de Nikon en donde uno puede descargar filtros para usar directamente en la cámara. Pero como les digo, pues yo no disparo en JPG, yo disparo solo en RAW, entonces pues ese botón para eso no me es útil en lo más mínimo. Entonces lo tengo configurado para otras cosas. Muchos de los botones, casi todos, son configurables. Entonces pues como en la Z52 es una maravilla. Otro aspecto físico, bueno, los dos botones que tiene al frente, como la Z52, lo mismo. Dos funciones que uno puede customizar para lo que quiera. Y el visor, digamos, también tiene la ruedita para pues cuadrar de acuerdo a la visión de cada uno. El visor pues dicen que es súper brillante, pues yo la verdad esa característica pues me da un poco igual porque pues yo siempre lo dejo en automático y digamos que el tema del brillo en el viewfinder pues no es algo que a mí me sorprenda ni nada. Veo muy bien, eso sí, la calidad de imagen en el viewfinder está muy chévere.
Y la pantalla trasera pues es del mismo tamaño de la Z52. Es tal cual, como les digo, físicamente me siento usando, digamos que la Z52 de alguna manera. Es un poquito más pesada, un poquito más grande, pero digamos que su aspecto y su ergonomía me fascina. Eso en cuanto al aspecto físico de la cámara. Pasemos entonces a los aspectos relevantes y al por qué, digamos que cambié de cámara de mi Z52 a esta Z5 II. Voy a empezar hablándoles de, bueno, por qué decidí cambiarla. Yo ya les había nombrado un poco algo en videos anteriores, pero acá voy a profundizar al respecto. Hay dos motivos principales por los que quise cambiar esta cámara en relación a la Z52. El primer motivo, porque necesitaba en algunos momentos hacer uso de mis objetivos full frame. Entonces en la Z52 mi 16 milímetros se torna en un 24 milímetros y en ocasiones ese 24 milímetros era muy estrecho para mí. Entonces quería hacer uso de los 16 milímetros en mi cámara secundaria. Quería además, pues me parecía chévere poder subir, digamos que de APS-C a full frame con mi cámara secundaria por temas pues de luz, para poder jugar un poco con la profundidad de campo. Pues entre más grande es el sensor, digamos que hay más posibilidades con la profundidad de campo, porque pues la profundidad de campo acá se vuelve menor. Entonces, de acuerdo, si yo voy cerrando los diafragmas, etcétera, pues puedo jugar con cuánto desenfoque quiero que haya, mucho más que en una APS-C. Entonces ese era un motivo fuerte para hacer el cambio con esta cámara. Otro motivo que digamos me impelía y que se los acabo de nombrar un poco a usar, pues a subirme a esta cámara, era el tema de la luz. Como saben, pues yo estoy muchas veces grabando en lugares muy oscuros, bosques, a los amaneceres, a los atardeceres, y quería una cámara que tuviera como esas características de ser muy buena en condiciones de poca luz. Al tener un sensor más grande y al tener 24 megapíxeles, pues esta cámara tiene un sensor del mismo tamaño de la Z8, pero la Z8 tiene 45 megapíxeles, esta tiene 24, y eso es, digamos que algo que beneficia en situaciones de poca luminosidad. ¿Por qué? Porque los píxeles que ocupan acá en este sensor son más grandes que los píxeles que están en la Z8, por lo que hay menos. Entonces, digamos que pueden recibir un poco más de luz y vamos a tener una imagen en esas condiciones de mayor calidad. Entonces esos fueron los motivos realmente que me hicieron subir a esta cámara, y también el tema de la batería, unificar las baterías, eso me parecía muy chévere. Y bueno, sigamos con los aspectos internos. El sensor de esta cámara es un sensor de 24.5 megapíxeles. Es retroiluminado, lo cual ayuda un poco también a esas condiciones de poca luminosidad. Como les digo, esta cámara es ideal para esas situaciones, tiene un muy buen rango dinámico. De hecho, tiene un pelín, según he visto en reviews muy técnicos de cámaras y revisiones, un pelín más de rango dinámico que la Z6 III, que es, digamos, la siguiente cámara después de esta que valdría la pena tener, más bien, o sea, como la hermana mayor de esta, digamos, y esta la veo un poco como la hermana mayor de la Z52. Entonces, eso es como las características de ella. Bueno, y al ser un sensor retroiluminado, no es un sensor muy rápido. No está apilado, digamos, no es un sensor como el de la Z6 III, que es semiapilado, o el de la Z8 que es apilado, la Z9 que es apilado. No es un sensor ultra rápido, y me he dado cuenta de eso en algunas situaciones. Digamos, he estado disparando con ella con fauna, pájaros, movimientos rápidos, y me he dado cuenta que el autoenfoque de esta cámara no es tan rápido como el de la Z52.
Y es de esperarse y creo que es lógico que sea un poco así, pues porque este sensor es más grande, tiene más puntos de enfoque y pues es un sensor que no es apilado, entonces leer, digamos que la información que el sensor está recogiendo tarda un poco más en procesar esa información que la Z52, que tiene un sensor más pequeño. Ambas tienen el mismo cerebro, es decir, el mismo procesador XPID 7 de Nikon última generación, pues el que está con la Z9, la Z8, y Nikon ha venido poniendo ese cerebro, digamos, en todas sus cámaras posteriores a la Z9. Entonces, sí, no es tan rápida en autofoco, me he dado cuenta de eso. Y también, y eso es una cosa ahí que creo que tiene que ver con que es un poquito más lenta. Yo la percibo un poquito, no mucho, pero sí un poquito más lenta que la Z52. La Z52, la verdad, yo no veo la diferencia de autoenfoque entre la Z52 y la Z8, por ejemplo. Para mí eran igualitas en cuanto a rapidez de enfoque. Esta se demora una gotica más. Pues por lo que les digo, este sensor no está pensado para velocidades supremamente rápidas. Entonces sí me he dado cuenta de eso. Y lo otro es que también, y les voy a mostrar algunos ejemplos, a veces yo enfoco, digamos, en un pájaro en el ojo y según el enfoque me está dando green light, se pone el cuadradito verde para decir está enfocado, puedes disparar. Disparo y a veces, no en todas las fotos, pero en ocasiones, el foco termina un poquito corrido, ya sea, digamos, en el pico del pájaro y no en el ojo, o se va un poquito a las plumas. Como les digo, afortunadamente no es algo que sea en todas las fotografías, porque si no estaría pensando en devolver la cámara, obviamente. Pero sí es algo que he notado y que pues tengo que decir, porque pues sí, eso ha sido como... Pero como les digo, pues para mí no es problema en el momento, porque no es en todas las fotografías y porque además pues yo no conseguí esta cámara para ese tipo de fotografía. Eso sí, en lo que me ha sorprendido muy gratamente es en las condiciones efectivamente de poca luz. Ahorita les voy a mostrar un video en el que estoy grabando a ISOs entre 12.000, 16.000, 20.000 y 25.000. Y oigan, la calidad de imagen es impresionante en el video. Sobre todo he visto que el ruido en el video casi que no se ve. El ruido en el video está muy bien solucionado en esta cámara. En las fotografías sí me parece que está muy bien, obviamente, pero no me sorprendió tanto como me ha sorprendido el ruido haciendo video. Entonces digamos que en fotografías uno puede disparar toteado de la risa a 5000, a ISO 5000, a ISO 6400, incluso 10.000 y hasta 12.000. De ahí para adelante se empieza a ver, digamos que ya bastante ruido, pero no, o sea, bastante ruido, pero usable. Idealmente pues uno no quiere disparar a esos ISOs tan altos, pero son fotografías que sin duda se pueden usar. Entonces, pues sí, para el propósito que la quería y la compré, me ha funcionado. Me encanta la calidad de imagen también de este sensor, con los gran angulares, como aprovecho todo, como la imagen, no sé, le da algo mucho más aprovechable a los lentes gran angulares que tienen un diafragma bien abierto, ¿no? Un f1.8 en esta cámara comparado con poniéndolo en la Z52, por ejemplo, es mucho más hermoso como se ve el 16 milímetros en el full frame que en el APS-C. Para mí, a mi juicio, me parece espectacular. Entonces, esas son, digamos, que las características internas de la cámara, hablando a grandes rasgos.
En cuanto a la pantalla, yo lo que siempre hago cuando estoy estrenando una cámara es comprar sí o sí, digamos, estos protectores del vidrio. Yo antes compraba unos que eran más costosos en B&H, pero en Amazon se consiguen estos, ya se los muestro acá en pantalla, por $7 y vienen 3 vidrios para usarse. Entonces, pues una maravilla. Eso se los pongo siempre a las cámaras cuando las tengo el primer día, pues para no rayar la pantalla y para protegerla. Y esos vidrios vienen con estos taponcitos de la zapata caliente, pues de los que ya les he hablado y les he mostrado. Eso en cuanto a las características internas. En cuanto a fotografía, en cuanto a video, pues esta también fue una de las razones por las que quería esta cámara, porque tiene, digamos, que los mismos prestaciones que me daba la Z52, que son grabar en 4K a 30 frames por segundo. Yo grabo a 30 frames por segundo y les voy a explicar por qué. Supuestamente, si uno graba 24 frames por segundo, 25 frames por segundo, es como los frames cinematográficos por excelencia. Pero me he dado cuenta, por lo menos en el mundo digital y en YouTube, que grabar a 24 o 25 frames por segundo es, digamos que no es ideal. Y no es ideal sobre todo si uno usa dron y una cámara de acción. ¿Por qué? Porque cuando uno graba a 24 o 25 frames por segundo con el dron o con la cámara de acción, si se fijan en los bordes de las imágenes, se ven como tac, 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 como los cuadros pasando, no se ve el movimiento fluido, ¿sí? Como uno vería cinematográficamente, sino que se ven, si ustedes se fijan en los bordes, se ven se ve trabada la imagen, no se ve corriendo limpia, no se ve suave. Entonces yo pues me pasé de grabar a 24 o 25 frames a 30 frames por segundo, y esta cámara hace esos 30 frames por segundo a 4K sin recorte, que eso para mí era lo importante para video en esta cámara, poder usar el full frame a 4K a 30 fotogramas por segundo. ¿Qué le veo como pero? El único pero que le veo a la cámara, aparte de eso que he notado en el enfoque, que a veces no es muy preciso, no sé si esto sea una cuestión de firmware o que se pueda actualizar luego Nikon, lo del autofoco, es el único, digamos, detallito que no me ha parecido como tan chévere. Pero el otro pero que le encontraba a esta cámara era simplemente el no poder grabar a 60 frames por segundo en 4K con el full frame. Ella cuando graba a 60 frames por segundo en 4K hace un recorte de 1.5, es decir, como la Z52. Bueno, la Z52 hace un recorte dentro del recorte, pero digamos que ella hace un recorte y me queda la focal igual a la de la, pues digamos, Z52. Entonces, una lástima, porque pues en ocasiones yo hago uso de los 60 frames por segundo para ralentizar un poco, sobre todo cuando hago reels y cosas por el estilo en formato vertical. Uso esos, digamos, más frames por segundo, en este caso solo pues 60, para hacer un poquito de cámara lenta. Se puede hacer 120 frames por segundo, pero en 1080, en una resolución que no, yo ya estuve comparando, digamos, para ver si podía usar ese 1080 en resolución dentro de mis 4K, es decir, usar cuando usara los 120 frames por segundo, hacerlo en 1080, a ver si había mucha diferencia, y no. No, la diferencia entre 4K y 1080 es toda, o sea, entonces sí, es el único pero que le he visto, junto con el tema del autofoco que les comentaba. En cuanto a sujetos de enfoque, tiene lo mismo de todas las cámaras nuevas Nikon, aviones, personas, pájaros, trenes, motos, etc. El autoenfoque, eso sí, en video es perfecto. En video me sigue a todas partes, digamos que no le veo claro, y cuando pues es el movimiento de un humano, que uno no anda súper rápido ni se mueve de aquí para allá, pues a menos de que esté corriendo o algo así, pero para lo que yo hago, que es caminar, etcétera, el autoenfoque sí se queda permanente, digamos, no lo pierde a uno casi.
si uno se voltea un poco puede como que perderlo, pero apenas uno está directo a la cámara nuevamente, pum, lo agarra y pues no esperaba menos, ¿no? La Z52 en eso es, digamos que impresionante. Una de las cosas que a mí más me gustaron de la Z52 fue su autoenfoque, me parecía brutal lo rápido que era esa cámara. Entonces, pero está bueno, lo que les digo, en cuestiones de video y también haciendo fotografías, que a veces me hago fotos, digamos en modo selfie, que ella puede hacer hasta 9 fotos seguidas y ella enfoca justo antes de hacer las fotos, lo ha hecho bien, lo ha hecho muy bien. Digamos que en eso estoy satisfecho con la cámara. Por otro lado, también es una cámara sellada y eso pues da cierto alivio. Pues sobre todo si uno se la pasa en la naturaleza, uno quiere que sus equipos sean sellados para el agua. Como yo les he dicho, yo no las mojo, pero pues sí es da un poco de tranquilidad saber que le puede caer algo de agua y no se va a dañar, en teoría. Otra cosa que me gustó de esta cámara, más que de la Z52, es que los lags cuando uno hace ráfagas, que ella también hace 11 frames por segundo, es decir, en ese sentido no perdí ninguna ventaja con la Z52, ella hace 11 frames por segundo y los lags, es decir, los blackouts que aparecían en la Z52 ya no aparecen en esta. No es una imagen fluida cuando uno hace ráfaga que se ve como en la Z8 o en la Z9, pero sí es una imagen en la que uno puede seguir el ave y puede hacer ráfagas largas. Con la Z52 me costaba porque esos blackouts sí a uno digamos que lo desconcentraban, uno no podía adivinar en muchas ocasiones hacia dónde estaba yendo el pájaro. Con esta uno puede hacer el seguimiento toteado de la risa, a pesar de que no es súper fluido, pero lo hace fresca. Y ahí también toco un punto de porque con esta cámara, pues para mí sí era como muy acertado hacer uso de los user modes del 1, 2, 3, porque digamos, para no tener esos blackouts haciendo ráfagas, hay una opción en la cámara que uno puede poner, mantener, es decir, que la cámara se mantenga prendida en ráfagas. Pero si uno deja esa opción para hacer astrofotografía, por ejemplo, es la embarrada porque pues uno al hacer, no sé, un timelapse de 240 fotos o 480 o lo que sea, si uno deja esa opción encendida, pues la cámara va a mantener la pantalla encendida todo el tiempo mientras uno está haciendo un timelapse de 25 minutos o de una hora. Entonces pues se va a chupar la batería rapidísimo. Entonces con los user modes uno puede, digamos que poner la opción de no apagar la cámara en ráfaga, es decir, la pantalla, el viewfinder o el monitor, no apagarlo en ráfaga, y en la opción de astrofotografía tener eso apagado. Entonces digamos que hay ciertas cositas que ya esta cámara sube el nivel en cuanto a prestaciones en relación a la Z52 y que en esta sí me ha sido muy útil tener pues digamos los user modes. ¿Qué más les cuento? No, ahora les voy a mostrar imágenes. Vamos a ver imágenes acá rápidamente sin hablar mucho de ellas, solo para que ustedes vean la calidad de imagen que sale de esta cámara. Ninguna de estas fotografías que van a ver a continuación tiene ningún ajuste, digamos que ningún revelado digital, salvo en algunos casos le subí simplemente un poquito a la exposición y un poquito a las sombras, no más. No he tocado temas de color, no he tocado absolutamente nada. Las fotografías que van a ver son casi que tal cual salen de la cámara. Entonces empecemos acá con esta Mirla. Fíjense los colores, fíjense, o sea, la calidad de imagen es brutal. Hay unas fotografías acá que tienen ISOs muy altos. Esta en particular no, esta creo que tiene el ISO en 900, pero pues la imagen es hermosa. Acá nos vamos a explorar un poco el rango dinámico. Fíjense en esta fotografía, fíjense lo oscura que está. Este es el RAW, el archivo en RAW, y fíjense acá cómo la elevo, recupero información de las sombras. Esto está en ISO 50. Eso es otra cosa chévere, esta cámara llega hasta ISO 50, la Z52 no llegaba hasta allá.
Y fíjense acá, pues que pucha, se recupera una cantidad de información brutal teniendo en cuenta de cómo se veía de oscuro el RAW original, ¿no? Acá se los pongo de nuevo y este es el revelado que hice, pues revelado no, solo subí las sombras y la exposición un poco. Luego tenemos esta diglosa, acá el foco sí está en el ojo, esta foto hermosa, lo mismo, esta foto ni siquiera le hice nada, esta foto es tal cual salió de la cámara, no le subí exposición, no le subí sombras, nada. Divina, la calidad de imagen es espectacular, no esperaba menos. Esta foto fue tomada con trípode a 1/25 de segundo. Me falta una cosa importante que decir de la cámara, y es que ella, a diferencia de la Z52, y este fue otro motivo por el que me llamaba la atención la cámara, porque en ocasiones yo hago grabaciones a pulso, esta cámara tiene estabilizador, entonces eso es una maravilla, ayuda mucho, son hasta 7.5 pasos, 7.5 pasos si uno la tiene con un objetivo que también tenga estabilizador. Si uno la usa con un objetivo que no tiene estabilizador, creo que son 4.5 o 5 pasos que estabiliza, pero que pues es maravilloso, la he estado probando, funciona muy bien. Más fotos de la diglosa, acá lo mismo, acá sí enfoco los ojos. Esta es una panorámica que hice acá en mi casa, en la sala, que se las quería mostrar con esta cámara. Otra vez la mirla con una lombriz en su pico. Lo mismo, la calidad de imagen acá espectacular. Ahí está un ISO bajito, 640. Como les digo, estas fotos no les he hecho nada. Acá quiero que vean también otro claro ejemplo de un RAW sin retocar en absolutamente nada. Fíjense lo oscuro que está esta mirla volando. Y quería pues mostrar estas fotos pues para que ustedes se den cuenta un poco del rango dinámico de esta cámara. Y fíjense acá ya la fotografía revelada, todo lo que le consigo sacar a las sombras. Entonces, digamos que en cuestiones de rango dinámico me parece que la cámara responde muy bien, muy bien. Y también acá les boto un tip para estas fotografías de aves en vuelo, cuando tenemos ese cielo blanco atrás por las nubes, en el que hay un contraste muy bárbaro, y pues las fotografías nos pueden salir así de oscuras como el RAW original que les mostré acá se los vuelvo a mostrar. Para nosotros no tener que subir todas esas sombras y digamos que generar algo de ruido en la imagen, y sí, para que no tengamos que hacer uso de ese rango dinámico tan amplio, lo que se hace en estas situaciones cuando el cielo está muy blanco atrás y aparece el pájaro es sobreexponer 1 o 2 o hasta 2,5 pasos que la cámara nos muestre que está sobreexponiendo. ¿Para qué? Porque pues el cielo va a estar digamos estallado, pero no nos importa porque es blanco. Pero lo que sí queremos ver son los detalles del pájaro. Entonces si sobreexponemos 2,5 pasos arriba, más o menos 2 pasos, 1/3, vamos a tener esa información, y al momento de revelar pues va a ser más fácil, pues porque no vamos a tener que subir tanto las sombras. Entonces ese es como un truquito para ese tipo de fotografías con el ave en vuelo, cuando está digamos ese contraste y el ave queda muy oscura, pues porque el cielo está blanco, ¿no? Ese es un tip para esas fotos. Bueno, acá les muestro otra. Esta, fíjense lo oscura que estaba esta tángara acá. Lo mismo, pues estas no son fotos que me gusten, pero es para el ejercicio de mostrarles el rango dinámico de la cámara. Fíjense acá cómo la revelo y fíjense todo lo que recupera. Es que es brutal. O sea, ahí estoy subiéndole una barbaridad a las sombras y a la exposición. Se las pongo de nuevo el RAW crudo, totalmente oscuro. Y fíjense cómo recupera sin verse ruido, sin verse la imagen dañada, sin verse nada raro, ¿no? Esta fotografía que les quería mostrar, esta es con un ISO de 6400. Fíjense lo utilizable que es esta fotografía con un ISO a 6400 en esta cámara. Eso me parece fascinante. Y aunque esta cámara no es tan rápida para fauna, su sensor no es tan rápido, creo que sí tiene una gran ventaja para situaciones de poca luz con la fauna,
¿Por qué? Porque pues uno en muchas ocasiones está en lugares muy oscuros y al poder elevar ISOs tan altos en esta cámara, pues uno va a poder tener, digamos que fotografías de mejor calidad en condiciones de poca luz con la fauna. Y es que en condiciones de poca luz, que generalmente es dentro de un bosque, ahí los pájaros no están en una dinámica de vuelo y de actividad supremamente rápida, sino que en el bosque los pájaros que hay son más de vuelos cortos y de salticos. Entonces digamos que en el bosque al interior no se necesitan velocidades, no, tiempos de obturaciones tan cortos, y uno puede bajarse un poco. Y ya si esta cámara puede hacer ISOs de 6400, 10000, 12000, pues va a ser una maravilla para esas situaciones en donde no se necesita una cámara ultra rápida. Eso me parece muy chévere para tener en cuenta. Esta foto me encanta. Esta Mirla, pues fíjense las fotos que se pueden hacer con esta cámara, ¿no? Brutal. La Mirla estaba en un cable y yo estaba esperando el momento que ya saliera a volar para fotografiarla. Se lanzó en picada sin abrir las alas, como ven en la foto. Y ¡pum! La capturé justo abajo del frame antes de que se me escapara y pude hacer esta fotografía, y el enfoque impecable, pero esto fue muy rápido. Esto sí que fue rápido. Esta foto me sorprendió porque, o sea, esto fue en cuestión de un segundo en que la Mirla estaba en un lado y en otro radicalmente distinto. Y fíjense que acá la agarró. ¿Qué más tenemos por acá? Este colibrí, acá sí quedó muy bien enfocado, todo bien. Tenemos esta tángara, esto fue muy cerca a mí, y fíjense los colores, me encanta la fidelidad de los colores. Los perfiles de color de Nikon a mí me parecen muy bonitos. Es como, es muy natural esta foto. Yo no le haría nada más. Esta foto, como les digo, solo le subí exposición, un poco de sombras, pero me parece que los colores son exactos. De la tángara, de esa fucsia, se percibe esa vellosidad blanca en la fucsia que es muy característica de ellas. No, me parece hermosa la imagen, la calidad de imagen. Acá tengo esta foto que les quería mostrar. ¿Por qué? Esto es una panorámica que hice acá en la sala y yo les hablé de este ejemplo sin mencionar esta foto en 2 videos atrás. Y es el tema del efecto de paralaje o el error de paralaje. Yo hice esta fotografía con el riel nodal. Para poder, digamos que poner el objetivo, la óptica en el centro de rotación. Si yo no hago esta fotografía con el riel nodal, no podría tener esta panorámica, porque saldría mal unido el fondo de la imagen. Cuando apile las fotografías saldría mal unido. Entonces, para este tipo de panorámicas en los que tenemos un sujeto muy cercano, en este caso las velas, sí o sí necesitamos del riel nodal. No hay otra manera de hacerlo. Entonces ahí es clave. Y quería pues mostrarles este ejemplo pues para que supieran a qué me refería cuando hablé de eso. Y esta última foto de la luna, esto fue haciendo un timelapse y pues decidí coger esta fotico para mostrarles esa foto de ese timelapse, que pues no tiene mayor cosa. ISO 500, ahí le ve las sombras bastante, tiene algo de ruido. El ISO ideal sobre el que uno debe manejar esta cámara más o menos es ISO 800, ahí hay menos ruido que en ISO 500. Pero bueno, eso en cuanto a las fotografías. Y en cuanto a los videos, para que no se nos alargue tanto esto, no voy a mostrar todos los que tenía pensado mostrar, solo voy a mostrar este que me parece clave por los ISOs. Acá estoy yo, digamos que haciendo el ejercicio con la cámara en la sala y de aposta usando muy poca luz para poner el ISO automático a ver hasta dónde llegaba y cuál era la calidad. Entonces acá donde me ven, ahí estoy en ISOs 12000, más o menos 16000, ahí se baja un poquito el ISO, ahí se baja a 10000, acá vuelve y ahí ya estoy a 20000. Ahí estoy a 20.000. Fíjense que no me pierde de foco la cámara y fíjense que no hay ruido en la imagen, es muy poco. Cuando me voy para atrás el ISO baja a 12.000.
acá que me vengo adelante, ahí estoy a 20.000, hizo 20.000, y por favor vean la calidad, la limpieza de imagen. Sí, por supuesto que hay un poquito de ruido, pero pues pucha, yo veo eso y es completamente usable. Es me sorprende poder usar en video esos ISOs tan altos. Y acá voy a apagar la luz para que llegue el ISO hasta 25.000. Ahí estamos a ISO a 25.000 y pico. Claro, ahí hay más ruido, por supuesto, pero la imagen es completamente usable. O sea, me parece brutal, brutal. Sí, ahí estoy payaseando, jodiendo la vida, probando ese ISO y fascinado con la calidad de imagen en poca luminosidad. Qué lindo. O sea, eso sí me parece brutal, brutal. Y pues eso fue, digamos que una de las razones de peso para, como ya les dije, cambiar la cámara, la Z52 por esta. Entonces, pues no, eso sí me tiene sorprendidísimo. Esta cámara, creo que pues eso es lo que les digo, es ideal para fotógrafos de bodas, fotógrafos de eventos en lugares de interiores, de noche, sí, fotógrafos que necesiten, digamos que una cámara con esa capacidad de recibir más luz es ideal para ellos. Para los fotógrafos de fauna que quieren, si ustedes se preguntan y van a pasarse por primera vez a full frame, o si vienen del mundo de las DSLR y se quieren pasar a full frame y están pensando en esta cámara, les digo, si son fotógrafos de naturaleza, de fauna, de acción, yo les recomendaría que se ahorren unos pesos más, además que la Nikon, que es la siguiente cámara que hay que tener si uno quiere subir el nivel de esta, es la Z6 III. Y la Z6 III en estos momentos está en promoción y está muy barata. Yo les aconsejaría que si van a comprarse esta cámara como su primera cámara, como una cámara que quieren usar para fauna, para pájaros, no lo hagan. Ahórrense unos pesos y se suben a la Z6 III, que esa cámara les va a dar no solo velocidad en fotografía, sino va a ser una máquina, un monstruo de velocidad en video. O sea, si es su primera cámara, yo les digo, no se compren la Z5 II, ahorren un poco más y lleguen a la Z6 III, que es una bestia de cámara, una bestia. Para la acción rápida, es un sensor semiapilado, entonces no van a tener problema con el rolling shutter. Esta cámara tiene temas con rolling shutter cuando uno obtura en modo electrónico, digamos obturación electrónica. Yo no he tenido problema con ese tema del rolling shutter en fotografía, porque yo disparo en fotografía en modo mecánico, y cuando disparamos en modo mecánico, es decir, a los 11 frames por segundo, no vamos a tener problema con rolling shutter. Cuando vamos a tener problema con rolling shutter, cuando disparamos a 15 frames por segundo en modo electrónico y 30 frames por segundo, que pues es modo electrónico. ¿Qué es el rolling shutter? Que yo, digamos, voy a disparar a alguien bateando béisbol, voy a disparar a tomar esa foto cuando le pegue a la bola. Si yo hago esa fotografía con esta cámara a 30 frames por segundo para capturar el momento exacto en el que le pega la bola, sí lo voy a capturar, pero el rolling shutter va a hacer que el bate no se va a ver normal, recto, sino que se va a ver curvo. O la bola no se va a ver redonda, sino que se va a ver ovalada. Entonces ese es el rolling shutter, que es como un efecto gelatina en la fotografía que deforma digamos que las cosas cuando hay mucha velocidad, cuando hay una acción muy rápida. ¿Por qué sucede eso? Porque el sensor no es tan rápido, y al ser un sensor que no es tan rápido y que lee línea por línea el movimiento en modo electrónico, en obturador electrónico, cuando el movimiento pasa tan rápido, mientras el sensor está leyendo la información línea por línea, pues el movimiento ya ha cambiado, y cuando está en la línea de abajo no concuerda con el movimiento que estaba arriba, entonces se genera digamos que esa distorsión. En video también tienen un rolling shutter pronunciado. Si ustedes quieren hacer video de acción, de movimientos muy bruscos con esta cámara, pues no es la ideal tampoco, porque tiene ese problema del rolling shutter, por lo que el sensor no es tan rápido, no es un sensor apilado. Entonces no es la cámara ideal para eso.
Les recomendaría, o si tienen la Z52 y quieren hacer un upgrade para fauna, lo mismo, Z6 III. Esta yo la veo más es como una cámara pues para el fotógrafo que de vez en cuando hace fauna, pero no es lo suyo, digamos que cada, no sé, cada 15 días o 20 días le da por ir a pajarear y hace fotografías, perfecto. Pero sobre todo para los fotógrafos que necesitan un sensor al que le entre más luz, el que tenga un rango dinámico mayor. Entonces, bueno, no hago más largo este video, creo que ahí les dije, digamos, lo esencial de esta cámara, mis impresiones iniciales. Como les digo, apenas llevo 2 semanas prácticamente con ella, entonces me hace falta conocerla, detallarme cuáles son los modos de autoenfoque más adecuados para ella, en fin. Eso les quería contar. Igual por mi parte, yo pues fascinado, la calidad de imagen, sobre todo para video, me ha parecido, y pues, también la fotografía, la calidad de imagen, salvo por el tema que ya les dije del foco en algunas fotografías, pero brutal. O sea, yo estoy feliz con ella, me encanta. El bracket también, la practicidad de tener ya, digamos que mis sistemas universalizados para lo que yo uso, una maravilla. Y la camarita, me encanta, hermosa. Eso es todo. Cualquier duda, ya saben, escriban en los comentarios y como siempre, denle like si esto les sirvió, si les dijo algo, etcétera. Compártanlo, comenten, suscríbanse al canal, ya saben cómo es la vuelta acá. En fin, nos vemos en un próximo video y chao, chao.